Modelo de costo fijo en el caso de que debamos elegir uno de ellos. Pero cada uno de ellos produce, digamos, diferentes artículos. Por ejemplo, tenemos una planta 1 cuyo costo es el siguiente. Invierte 100 como costo fijo y tiene dos artículos que va a producir X1A y X1B. Los costos unitarios de X1A es de 3 y el costo unitario de X1B es 10. Y tenemos una planta 2 cuyo costo fijo es de 200 y también produce dos artículos, X2A y X2B. El costo unitario de X2A es 5 y el costo unitario de X2B es de 18. XA es el mismo artículo, sino que es producido por la planta 1 y también por la planta 2. XB es el mismo artículo que en X1B es producido por la planta 1 y X2B producido por la planta 2. Si nosotros queremos realizar una elección de cuál planta me da el menor costo, entonces tendríamos que juntar ambos costos, pero para diferenciar estos costos agregamos una variable binaria. Para la planta 1 agregamos una variable binaria Y1, siempre asociado al costo fijo. Y para la planta 2 también asociamos una variable binaria que va a ser Y2, siempre asociado al costo fijo. Entonces, esta variable binaria es la que va a relacionar a las variables X. Aquí vamos a tener una variable Y1 que se va a relacionar con X1A y se va a relacionar con X1B. Lo mismo para la planta 2. Para la planta 2 vamos a asociar una variable binaria Y2 que se asociará a la variable X2A y se va a asociar a la variable X2B. Esa asociación se muestra en estas dos restricciones. Y1 se asocia con X1A y X1B, por lo tanto, X1A más X1B es menor o igual a M por Y1. Y Y2 se asocia con X2A y X2B, por lo tanto, X2A más X2B es menor o igual a MY2. De esta forma podríamos elegir cuál planta me genera el menor costo. Cuando se trata de combinar las dos plantas y en este caso no necesitamos elegir ninguna de las dos plantas, sino que queremos optimizar, ¿sí? Si se quiere optimizar y encontrar el menor costo, lo mismo, asociamos a la planta 1 una variable binaria Y1 y a la planta 2 una variable binaria Y2. Y1 se asocia con X1A y se asocia con X1B. Por eso se tiene la restricción X1A más X1B menor o igual a MY1. Y2 se asocia a X2A y se asocia a X2B. Tenemos la restricción X2A más X2B menor o igual a MY2. Pero como no hay una situación de elegibilidad, entonces la suma de estas variables binarias va a ser mayor o igual a 1. Porque si solo uno de ellos funciona, pues uno de ellos será 1 y el otro 0. 1 más 0 cumple la igualdad mayor o igual a 1. Si solo se utilizaría la planta 2, tendríamos 0 y 1. Y 0 más 1 es mayor o igual a 1. Y si funcionan los dos,
que también es otra posibilidad, tendríamos 1 más 1 mayor o igual a 1. 2 mayor o igual a 1. Entonces, cuando no se eligen estas variables binarias, la suma debe ser mayor o igual a 1. Tenemos este tercer caso en el que se desea elegir entre los productos x1a y x2a, sabiendo que x1a pertenece a la planta 1 y x2a pertenece a la planta 2, si es que esto fuera la planta 1 y este fuera la planta 2. Esto, x2a pertenece a la planta 2. Por lo tanto, la función de optimización sería siempre asociando una variable binaria a cada planta. En principio, para eso está y1. Y asociando otra variable binaria a la planta 2. Para eso está y2. Porque estamos asociando y1 a la planta 1, esta se asocia con x1a y se asocia con x1b. Por lo tanto, tenemos esta restricción. x1a más x1b menor o igual a my1. Se asocia también la variable binaria y2 con x2a y x2b. Por lo tanto, tendríamos la restricción x2a más x2b menor o igual a my2. Como la elección es entre x1a y x2a, puede existir la alternativa de que solo funcione la planta 1, o solo funcione la planta 2, o en todo caso, funcionen los dos. Pero, ¿cuál de ellos, en caso de que funcionen los dos, cuál de ellos se va a elegir? ¿Se va a elegir x1a o x2a? Entonces, como pueden funcionar las dos plantas, tanto y1 como y2 es mayor o igual a 1, tal como se había visto en la anterior diapositiva. Hasta aquí todo bien. El detalle es ya la elección de x1a y x2a. Para tal caso, no podríamos nosotros agregar, no se puede agregar una variable a x. O sea, yo no podría hacer igual que se ha agregado y1 a 100 y y2 a 200, porque son constantes. No podríamos agregar x1a y aquí poner, por ejemplo, una variable z y a x2a una variable z, ¿no? Esta variable z sería z de 1a y esta variable sería z de 2a. Porque tendríamos un producto de variables. Tendríamos un producto de variables y esto ya no sería, pues, ya no aplicaría la condición de linealidad para poder resolver con programación lineal. Entonces, ¿cómo se resuelve? La asociación tiene que existir. La asociación existe. Entre x1a vamos a crear una variable z y a, ¿no? Z y a puede ser z1a o puede ser z2a. Entonces, esta variable binaria será 1 si se elige x y a. O sea, puede ser x1a o x2a. Entonces, se va a asociar z con 2a, z2a con x2a y z1a con x1a. Y cuando se asocia con esa variable, pues, nace esta restricción. x1a es menor o igual a mz1a. Siempre la variable continua es menor o igual a un valor m muy grande multiplicado por z1a. Y también x2a debe estar asociado con z2a. x2a es menor o igual que mz2a. Muy bien, hasta aquí todo estaría ok. Pero hay una pregunta, ¿y este z1a? Este z1a no puede quedar al aire.
no puede quedar suelto. Se debería asociar ¿con qué? Con la planta. ¿Y qué cosa asocia a la planta? A la planta asocia la variable y1 a la planta 1 y a la planta 2 asocia la variable y2. Z1A se asocia con X1A y resulta que X1A pertenece a la planta 1 que está asociado con Y1. Por lo tanto, es necesario asociar Z1A, ¿no? Por transitividad, ¿no? Por la ley de transitividad. Lo mismo, X2A pertenece a la planta 2 y la planta 2 está asociado con Y2. Como X2A ya está asociado con la variable binaria, ¿qué variable faltaría asociar? Falta asociar esta variable binaria Y1 con Z1A y Y2 con Z2A. Tenemos que asociar esas variables binarias. Y cuando se tienen variables binarias, sería lo mismo, ¿no? Tenemos X, la forma general es X menor o igual a MY, siempre que esta sea una variable continua. Si es una variable continua, por eso que debe aparecer una variable M muy grande, porque Y es binario. Sin embargo, cuando asociamos variables binarias, no existe ese valor de M, porque tanto Z como Y son binarios, pueden ser 0 o 1. En todo caso, el máximo de Z1A es 1. Entonces M es igual a 1. Es lo máximo. Entonces, asociando Z1A con Y1 y Z2A con Y2, el modelo quedaría completo. X1A está asociado con Z1A y Z1A está asociado con Y1. Visto gráficamente, tendríamos de esta forma que la planta 1 está asociado con Y1, la planta 2 está asociado con Y2. Y la elección de estos artículos está asociado con Z y A. Z y A, donde ese I puede ser 1 o 2. Entonces, si X se asocia con Z, Z se asocia con Y, ¿no? Lógicamente, y ahí todos quedan pues asociados y el modelo quedaría completo. Vamos a ver un problema donde vamos a ver estas aplicaciones, o vamos a utilizar estas aplicaciones. Una empresa que fabrica electrodomésticos está pensando abrir una nueva factoría para producir 3 modelos de lavadora. Modelo de gama alta, media y baja. Tiene 2 posibles ubicaciones, 1 y 2. La inversión necesaria para construir la fábrica en la ubicación 1 es de 2 millones de unidades monetarias y de 1.750, ¿no? 1.750.000 unidades monetarias en la ubicación 2. Los costes unitarios, ¿no? Lo anterior son los costos fijos, ahora vienen los costos unitarios de producción, son 15, 13 y 10 unidades monetarias respectivamente para gama alta, media y baja. En la ubicación 1 y el costo es de 16, 12 y 9 unidades monetarias respectivamente en la ubicación 2. Tenemos 2 ubicaciones. De la gama alta se han de producir al menos 75.000 unidades anuales, ahí están, son las restricciones, 100.000 de la media y 200.000 de la baja. Hay tema. Si solo se va a construir una factoría, minimizar los costos. ¿Dónde construimos la factoría? ¿En la ubicación 1 o en la ubicación 2? Muy bien, vamos a entonces a resolver.
vamos a llamar X y J el número de lavadoras de la gama J, ¿sí? Número de lavadoras de la gama J producida en la ubicación o en el sitio, I, ¿sí? Entonces, en este caso, I varía desde 1 hasta 2, porque solamente son dos ubicaciones, 1 y 2. Y J va a ser pues 3, ¿no? 1, 2, 3. J es igual, lavadoras de gama alta, coma, media, coma, baja, ¿sí? A va a ser alta, B, M va a ser media y B va a ser baja. ¿Correcto? Bien, entonces hay que minimizar los costos. Tenemos costos fijos que va a ser igual a 2 millones de unidades monetarias, correcto. El otro es de 1.75 de unidades monetarias. Entonces voy a poner 2 por 10 a la 6, ¿no? 2 por 10 a la 6, o sea, 2 millones multiplicado por una variable Y1. Vamos a crear una variable Y1 para el sitio 1, para la ubicación 1, y más el otro es 1.75 por 10 a la 6 también. Millones, ¿no? Millones por una variable Y2, donde ese Y sub I es binario, correcto, que varía de, puede ser 1 o puede ser 2, son dos sitios, entonces hay que definir el Y1, Y sub I es igual a 1 si se produce en la ubicación I. Si se produce en la ubicación I, o sea, la fábrica, ¿no? O 0, Y va a ser igual a 0, caso contrario. Listo. Entonces es 1. Si es que es 1, entonces será en el sitio 1. Si es que Y sub 2 es 1, será en el sitio 2. Esos son los costos fijos. Ahora tenemos los costos variables. Los costos variables. Vamos a empezar por el primer sitio, que era 15, 13 y 10 unidades monetarias. 15 multiplicado por el número de lavadoras, IJ, I es 1, IJ alta, más 13, 13X sitio 1, ubicación y media, más 10 X ubicación 1 y baja, ¿no? Gama alta, gama media y gama baja, más ahora el segundo sitio. En el segundo sitio son 16, 12 y 9. 16X 2A de gama alta más 12X ubicación 2 gama media más 9X ubicación 2 gama baja. Correcto. Entonces ya tenemos los costos, la función objetivo.
La función objetivo es minimizar los costos. Listo. Entonces tenemos que escribir una función mínima z que sea igual los costos fijos más los costos variables, ¿no? Normalmente siempre enunciamos los costos variables antes, las variables continuas, y luego sumamos pues los costos fijos. Los costos fijos, ¿no? Vamos a tener más. Muy bien, entonces ya tenemos la función objetivo. Las restricciones que van a nacer antes que nos olvidemos entre la relación que existe entre Y1, ¿no?, que corresponde al sitio 1, serán pues Y1 se relaciona con X1A, con X1M y con X1B. ¿Correcto? Entonces decimos X1A más X1M más X1B debe ser menor o igual. Debe ser menor o igual a un número M muy grande multiplicado por la variable binaria Y1, que es la que le asocia. Lo mismo, pero para el sitio 2. El sitio 2 sería 2 de gama alta, 2 de gama media y 2 de gama baja. MY2. Entonces, ¿qué estamos asociando ahí? Estamos asociando Y2 con X, con el sitio 2, ¿sí? La elección del sitio 2. Ya tenemos esas restricciones. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver las otras restricciones que estaban en el problema. De la gama alta se han de producir al menos 75.000 unidades, 10.000 de la media y 20.000 de la baja, ¿sí? Ahora, dice si solo se va a construir una factoría, una fábrica. Entonces yo puedo construir Y1 o Y2, ¿sí? Nada más. Y1 o Y2 son mutuamente excluyentes, igual a 1. Esto es solo se construye una factoría. ¿Correcto? Solo se construye una factoría. Ahora tenemos que ver las restricciones. Era 75.000, 100.000 y 200.000. Las de gama alta, al menos. Entonces, gama alta, X1A más X2A, al menos, mayor o igual. Mayor o igual a 75.000. Muy bien. Las de gama media, 100.000. Gama media, X1M. Bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Le cambiamos el subíndice, medio y medio. 100.000. Y de baja sería 200.000. Y bien, entonces ese sería el modelo. Este sería el modelo completo. Esta es la restricción de la gama alta, gama baja y gama media. Listo. Ahí terminaría el problema. Tenemos entonces ahora la parte B. Si se incluye la posibilidad
de construir las dos factorías, o sea, las dos fábricas, la ubicación 1 y 2. Entonces, si se da esa posibilidad, esto cambiaría, ya no sería igual a 1, sería mayor o igual a 1. Ya, entonces vamos a enunciar que esta es la parte A. ¿Qué cosa es? Ubicar los costos también. Entonces, ítem A. Ítem A es todo esto. Y ítem B. Ítem B. En ítem B dice, si se incluye la posibilidad de construir las dos factorías, minimizar los costes considerando además. Además. Entonces, con las dos factorías, lo que por el momento cambiaría sería esto, el sentido de la desigualdad. Esto sería mayor o igual. Ahora, ya no solo se construye una factoría, se pueden construir los dos. Posibilidad de incluir las dos factorías. Posibilidad de construir las dos factorías. O sea, hay una posibilidad, no necesariamente, con tal que se minimice el costo. ¿Sí? Y1 más Y2 mayor o igual a 1. Si sería que sí se construyen las dos, entonces sería mayor que 1, porque tendría que ser sí o sí 1 y 1. ¿Sí? 1 más 1 mayor que 1. Pero como hay una posibilidad, nada más, dice minimizar los costes considerando además las dos siguientes restricciones. Primero, en caso de producirse lavadoras de gama baja en la ubicación 1, se recibirá una subvención de 1.000.000 de unidades monetarias. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que asociar la variable de gama baja ubicación 1. ¿Dónde está la gama baja ubicación 1? O sea, x1b se va a asociar con una variable que va a ser, pues ya tenemos y, sería z1b. ¿Sí? Se va a asociar. Entonces, en caso de que se construya, dice, en caso de producirse lavadores de gama baja en la ubicación 1, se recibirá una subvención de 1.000.000 de unidades monetarias. Correcto. Entonces, la función mínima, como se va a recibir, y el objetivo es minimizar, control C, aquí, bueno, ya tenemos aquí, se tendría que agregar menos, ¿no? Menos la subvención, porque la subvención es un ingreso, y nosotros queremos minimizar. Va a ser menos 1.000.000, menos 1.000.000, sería 10 a la 6, 10 a la 6, multiplicado por una variable binaria. Porque esto es cantidad, y los precios fijos siempre están multiplicados por variables binarias. Entonces sería 10 a la 6. Z se asocia con, era de gama baja, ¿no? Z en la ubicación 1. 1b. Listo. Se da una subvención, y en caso de producirse, entonces tenemos que crear una función z. En caso de producirse una función z, le vamos a llamar i de j, que va a ser igual a 1 si se produce en la ubicación i, y lavadoras de la gama j. Si se produce y lavadoras de la gama j, ¿sí? Y z y j será 0 caso contrario. Bien, entonces z1b hay que asociar con x1b, ¿sí?
vamos a asociar Z1b. Z1b se asocia con X1b. X1b debe ser mayor o igual, o menor o igual, es igual que esto, ¿no? Menor o igual. Menor o igual que Z1b. Pero como X es variable entera y Z es variable binaria, debe aparecer una función M. Le voy a llamar Z minúscula. ¿Ya? Z minúscula. ¿Correcto? Entonces, si estamos asociando X1b con Z1b, es de entender que tenemos que asociar las otras variables. Porque si no, ese Z no puede aplicar solo a esa variable, porque es una parte de una gama de esa lavadora. Entonces hay que asociar X1A, X1M, X1B, X2A, X2M, X2B. X1B ya está asociado. Entonces tenemos que asociar los dos, porque los otros también hay que ver si se elige. O sea, la condición es que si yo fabrico estas cantidades y si produzco esto, porque esto puede ser 1, produzco esto, y no produzco esto, y si no produzco esto no me dan una subvención. Puedo producir esto, no puedo producir esto. La condición es saber qué lavadoras de qué gama se están produciendo. Y si se produce de X, de 1, de B, se da la subvención y aplicaría esto. Aplicaría esto, ¿no? Si Z1B es igual a 1, entonces aplica, se le da la subvención. Pero si es 0, ya no aplicaría. Por lo tanto, tenemos que averiguar si los otros también son unos o ceros. Por eso que se ha creado la variable Z y J, que es 1 si se producen en la ubicación Y lavadoras de la gama J. Entonces, como ya hay de X1b, vamos a agregar para los demás. Para X1a, MZ1a. Tenemos que agregar también. ¿Correcto? Entonces asociamos. Por culpa de ese artículo X1b es necesario asegurar los otros. Entonces esto sería X1a. Esto es 1. X gamma baja, gamma media, ¿sí? Z1 gamma media. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí en orden, para ir en orden, y luego vendría ubicación 2, gama alta, 2A. Muy bien. Luego tenemos gama media, ubicación 2, gama media, Z2M. MZ2M. Y finalmente la gama baja, X2 baja y MZ2 baja. Muy bien, ¿sí? Ahí está. Correcto, entonces aparecieron las variables Z1A, Z2A, Z1M, Z2M, Z2B, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué nos faltaría? La variable Z que hemos creado para la planta 1. La planta 1 era 15 X1A, X1B y X1B. Para esto estamos creando variables Z. Estamos creando variables Z1A, Z1M, Z1B. ¿Cómo asociamos? Estos están asociados con la variable Y1. Están asociados con la variable Y1. Entonces, Z1A, Z1
M y Z1B deben estar relacionados con Y1. Tenemos entonces que asociar Z1A más Z1M más Z minúscula, ¿no? Para no confundirse, Z1A, Z1M, Z1B es menor o igual a Y1. Está asociado con Y1. Y1. Y luego, lo mismo, Z2A, Z2M y Z2B está asociado con Y2. Con Y2. Perfecto. Ya está. La segunda restricción. Y la tercera dice, la gama alta se producirá únicamente en una de las dos ubicaciones. Las de gama alta se producen únicamente en una de las dos ubicaciones. Entonces, ¿cuáles son las de gama alta? 1A y X2A. ¿Sí? X1A y X2A. Son las de gama alta. Pero este está asociado con la variable binaria Z1A. Y X2A está asociado con la variable binaria Z2A. Y como se debe solamente fabricar en una de las ubicaciones, esta suma debe ser igual a 1. O sea, no pueden ser los dos a la vez. O sea, si este es 0, significa que se está fabricando en la ubicación 2. Y si este es 1, se está fabricando en la ubicación 1. Entonces deben ser mutuamente excluyentes. Entonces decimos que Z1A más Z1B es igual a 1. Aquí esto es porque la gama alta, el lavador de gama alta se produce solo en una de las ubicaciones. En una de las ubicaciones, ¿no? Son mutuamente excluyentes. Listo. Entonces, para la parte B quedaría de esta forma el modelo. No se nota bien. Vamos a ver. Sería esto. Listo. Y esto se ingresa a Solver y solucionado. Eso es todo.